Muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más en el estudio de esta lección. En esta ocasión quiero recordarles que estamos estudiando este tema muy interesante que se titula Lecciones del libro de Marcos. Y durante esta semana que estamos comenzando, y estamos en la recta final del trimestre, estamos por terminarlo, de todas las lecciones que vamos a estudiar un tema muy interesante durante esta semana que se titula Jesús habla de su reino. Muy bien. Y como ya tenemos costumbre de que cada ocasión que nosotros estamos en una lección nueva tenemos un texto nuevo que aprender, vamos a estudiar nuestro texto para esta ocasión. Este se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 17, verso 20 y verso número 21. Y allí leemos así: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque el reino de Dios está entre vosotros. Muy bien. Así que con este texto vamos a invitarles a que vayamos a Dios en oración. Si nos pueden acompañar, de rodillas vamos a hacer la oración aquí. Así que oremos, acompáñenos. Padre eterno que está en los cielos, santificado sea su nombre. Estamos delante de su presencia, agradecidos por la vida y la salud que nos permite. Queremos pedir su bendición, queremos pedir que nos ayude ahora que hemos de estudiar su palabra y que a través de esta lección podamos aprender lo que usted quiere mostrarnos. Bendiga a cada uno que nos ve y nos escucha, quede con nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar con este estudio para el día de hoy. Y es muy importante que analicemos este siguiente párrafo, que es de esto vamos a estar hablando durante esta semana. Este está en el Deseado de todas las gentes, en la página 467, y nos dice así: el reino de Dios principia en el corazón. No busquéis aquí o allí manifestaciones de poder terrenal que señalen su comienzo. Muy bien. Entonces hemos de estar claros que este reino comienza en el corazón. Si usted busca una cosa por allá afuera, algo que le llame la atención, que diga, aquí se ve el reino de los cielos, no lo va a encontrar, porque comienza ese reino en su corazón. Muy bien. Con esto en mente, entonces vamos a ir a nuestra primera pregunta y nuestro apartado para el día de hoy. Acompáñame entonces. El apartado para el día de hoy se titula Un primer inicio del sufrimiento del Salvador. Y nuestra primera pregunta nos dice así: ¿qué preguntas le hicieron los discípulos de Juan a Jesús? ¿Y cómo trataron los escribas y fariseos de menospreciarlo a los ojos del pueblo? Esto es, le hacen una pregunta, muy bien, y ahora los escribas y fariseos tratan de hacerlo menos. Vamos a ver qué fueron estas cosas, vamos a analizar esto en la palabra de Dios, así que acompáñame a leer este siguiente párrafo que se encuentra en el libro de Marcos, capítulo 2, y ahí vamos a leer el verso número 18. Y dice de esta manera: un día en que los discípulos de Juan y de los fariseos ayunaban, fueron a Jesús y le preguntaron: ¿por qué los discípulos de Juan y de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Muy bien, esta fue la pregunta que le hacen. Muy bien, era una costumbre entre aquellos ayunar. Muy bien, pero la pregunta que le hacen allá es: ¿por qué los de Juan y por qué los de los fariseos sí ayunan, pero los tuyos no? Muy bien, esta es la pregunta que le estaban haciendo. Es muy interesante saber que entre ellos había cierta forma de decir: si ayunas más, eres mejor. Este era el pensamiento de aquellos entonces. La gente veía que ellos ayunaban por varios días.
Muy bien, pero veamos lo que nos dice la pluma inspirada sobre este respecto. Acompáñame a leer este siguiente párrafo que está en el Deseado a todas las gentes en la página 241. Nos dice así: los fariseos buscaron luego a los discípulos de Juan el Bautista y trataron de levantarlos contra el Salvador. Esos fariseos no habían aceptado la misión del Bautista. Habían señalado con escarnio su vida abstemia, sus costumbres sencillas, sus ropas burdas, y le habían declarado fanático. Muy bien, esto es, los fariseos que fueron a buscar a los discípulos de Juan no estaban a favor de Juan, pero ahora iban a ocuparlos, por así decirlo. Muy bien, veamos qué más nos dice este párrafo. Acompáñame a leerlo. Pero ahora que Jesús había venido y andaba entre la gente, comiendo y bebiendo en sus mesas, le acusaban de glotón y bebedor. Los mismos que hacían esas acusaciones eran culpables. Así como Satanás representa falsamente a Dios y le reviste de sus propios atributos, la conducta de los mensajeros de Dios fue falseada por esos hombres perversos. Muy bien. Entonces, cuando Juan vivió una vida diferente de la que ellos vivían, le acusaron de fanatismo. Ahora Jesús no hacía lo malo, pero él vivía diferente de Juan y lo acusaban de glotón. ¿Nos damos cuenta? Esto es, ellos mismos eran glotones, ellos mismos se sentaban a la mesa a comer, y si leemos la Biblia dice que ellos ayunaban para otros fines, no para el fin que Dios había puesto. Muy bien. Sin embargo, ahora estaban acusando a los discípulos de Jesús y le hacen la pregunta. Muy bien, ¿estamos claros hasta aquí? Vamos a ver qué más tenemos. Así que vayamos entonces a nuestra siguiente pregunta. Veamos cómo nos dice. ¿Cómo aprovechó Jesús esta oportunidad para profetizar sus sufrimientos? Muy bien. Jesús, de cada ocasión que se le presentaba, él podía hablar y explicar los principios de su reino. Pero también en esta ocasión Jesús ocupa este momento para explicar cómo vendrían sus sufrimientos. Vamos a tratar de analizar qué es lo que nos dijo. Acompáñame a leer este siguiente párrafo. Leamos lo que está escrito aquí en el libro de Marcos, capítulo 2, y ahí vamos a leer los versos 19 y verso número 20. Veamos lo que nos dice allí. Marcos, capítulo 2, verso 19 y verso número 20. Jesús respondió: ¿pueden ayunar los invitados a una boda cuando el novio está con ellos? Mientras tienen consigo al novio, no pueden ayunar. Pero vendrán días en que el novio les será quitado y entonces ayunarán. Así que entonces Jesús estaba hablando de este asunto muy interesante. Él les propuso que mientras está el novio, los amigos del novio no ayunan, pero cuando el novio no está, entonces iban a ayunar. ¿Qué querrán decir estas palabras? Veamos lo que nos dice la pluma inspirada y analicemos lo que quiere decir. Acompáñame a leer este siguiente párrafo. Las palabras de Cristo habían evocado un cuadro brillante, pero lo cruzaba una densa sombra que solamente su ojo discernía. Deseado a todas las gentes, página 243. Así que entonces ellos no entendieron lo que Jesús estaba diciendo, pero lo que le estaba diciendo es de que ahora que Jesús estaba con ellos, no tenía que ayunar. No había esa necesidad, pero iba a venir el tiempo cuando Jesús no estaría con ellos. Ellos tendrían entonces que ayunar. Muy bien, así que con esto concluimos nuestro estudio para el día de hoy. Quiero invitarte a que tengamos una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santificado sea su nombre. Estamos delante de su presencia, agradecidos por permitirnos la vida, la salud
queremos pedir su bendición, pedimos que nos guarde, nos pueda ayudar, quede con nosotros y también quiera bendecirnos según su misericordia. Queremos pedir que su buen espíritu pueda guiarnos hacia toda la verdad y que las cosas que aprendamos también las podamos practicar. Bendiga a aquellos que nos han visto y escuchado, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. Recuerda que te esperamos el día de mañana. Por hoy, que Dios te bendiga.